a todos, bienvenidos a un capítulo más de Chirados Podcast. El día de hoy tenemos un excelente invitado, el cual es actor, el cual toca batería. Es de todo. Es un gran amigo también y el día de hoy va a traernos cosas muy especiales a la charla del día de hoy. ¿Cómo estás, Sebas? Hola, Juli, Diego. Hola a todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo estoy? Estoy bien. Estoy agradecido por estar aquí en este espacio, estrenando espacio con Correcto. ustedes. Gracias por la invitación. Sí, Sebas, nosotros también estamos muy contentos de tenerlo acá. Sabemos que tiene muchas cosas que aportar a la gente y es un placer para nosotros. Así dijimos, nuestro primer invitado es Chirados Team, Sebas. Correcto. Igual es por el nivel de confianza, porque en dado caso que algo salga mal, sabemos que Sebas puede venir otra vez a volver a grabar. Esto no era parte del trato. Ok, ya sé qué esperar. No, mentiras. Oh. Soy fiel seguidor de ustedes. He visto que las cosas salen bien, entonces Vamos con toda. ¿Sí vio los primeros capítulos de hoy? Sí, donde estaban solo los dos. Sí. Uy, no, Sí, eso yo no he sé. visto que estaban hablando de este libro. Cartas del Diablo. Sí. Oye, entonces sí es fan. ¿En serio? Pero no, hubo un capítulo donde se escuchaba doble. Hay capítulos donde hemos perdido los videos. Uy, Eso sí. no se da cuenta la gente, pero sí nos ha pasado. Y el día de hoy que vamos a tratar es las adicciones. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las adicciones. Duro. Sí, porque duro, Dieguito. No, a mí se me hace que es un tema difícil, porque digamos, o sea, mucha gente se puede imaginar que son temas como adicción al alcohol, a las drogas, a la fiesta y todo eso, pero pues puede haber más adicciones, como puede ser adicción al celular, adicción a los videojuegos. Esto es un tema tan amplio, pero chévere poder tratarlo, porque creo que mucha gente no solo lucha con esos tipos de adicciones, sino con varias más. Sí, es verdad. Y aquí le quiero preguntar a Sebas, ¿cuáles son tus adicciones, Sebas? Bueno, a lo largo de mi vida he tenido muchísimas adicciones, porque como dice Dieguito, tenemos por adicción una connotación negativa, ¿no? Sí. Pero yo digo que cualquier mal hábito que con el tiempo nos afecte, física, emocional, mentalmente, es una adicción. Y en el transcurrir de mi vida he tenido muchísimas. Pero digamos que la más fuerte y de la que de pronto les voy a compartir mucho hoy, ha sido mi adicción a las drogas, a los alucinógenos y bueno, a toda esta vaina loca que uno puede consumir para escapar un poquito de la realidad. Sí. ¿Cómo inició esa adicción? ¿Cómo inició? Inició a los 8 años. Esto lo he pensado en terapia y todo porque siempre buscamos un culpable, ¿no? Que inicié porque mi hogar era muy disfuncional, que inicié porque no tenía amigos, porque estaba muy triste. Y en terapia he introspeccionado mucho el tema y bueno, no tengo a quién tirarle la culpa. Simplemente muy pequeño solía estar con las personas que en el parque consumían. Así conocí mis primeros plones de marihuana. Por el parque. En el parque, sí, en el parque. Oiga, Sebas, pero chévere, porque uno siempre encuentra como un culpable y usted dice, no, fue que salí al parque y comencé a echarme plon. Pero digamos, uno siempre dice, no, pues por las malas influencias o por mi barrio cuando comienzan este tipo de adicciones, ¿no? Sí, claro, Juli, como te digo, yo bien podría convertir esta historia en algo muy triste y melancólico y Sí. decir, no, es que cuando pequeño era muy diferente, porque sí era muy diferente. Por ejemplo, solía estar mucho con los ojos cerrados, con tapaoídos, sin hablar con las personas, sin mirar a los ojos. Y tal vez esto llevaba a los niños de mi barrio a no jugar conmigo. No sé si ustedes conocen esos juegos de los ponchados, el yermis, el Sí. cuadrito, botellita. Bueno, pues en el barrio, como crecí en un barrio popular, se veía mucho eso, pero los niños no jugaban tanto conmigo porque yo era raro. De un momento a otro me daba por gritar, escuchaba un ruido que no me gustaba y salía corriendo para la casa. ¿Quiénes sí me aceptaron? Pues las personas grandes, ya los chicos de 19, 22, 23 que consumían.
Entonces con ellos me sentía más cómodo porque simplemente era sentarse a escucharlos hablar o cantar rap y ya, así surgió. Entonces, como te digo, no me puedo poner a decir, no, la culpa es de la situación de los niños que no jugaban conmigo, no. Simplemente se dio y así fue. Durísimo. Eso es la importancia del entorno también. Pero digamos lo que dice Julio es muy chévere porque su merced entiende que la culpa pues no es de nadie, sino a la final empieza por usted mismo. Y digamos acá también cuando también éramos chiquitos, también hubo, resulta y pasa, para contextualizar hacia los que no nos ven, detrás de donde grabamos hay un parque que es conocido como el Triángulo. Ese parque es, desde que yo llevo viviendo acá, ha existido toda la vida, y en ese parque era donde se reunían todas las gente, pues todas las personas a consumir, pero o sea, en esa época era diferente porque uno salía y era supuestamente a jugar fútbol, o sea, esa era como la excusa de todo el mundo para salir a jugar fútbol. Pero ya cuando uno ya llegaba ya a la cancha, entonces la gente comenzaba a decir, no, como que no, venga, metemos esto, que esto da energía, esto es para, para poder resistir mares y todo eso. Entonces sí entiendo como más que todo el contexto que se dice de que pues las personas de esas, porque a la final esas personas son como más, ¿cómo decirlo? Como que entienden más la situación de otras personas, por decirlo así. Su merced que cree en eso. Sí, digamos que tienes razón en cuanto a que las personas que consumen son bien sensibles Sí. y bien empáticas. Entonces, por ese lado, tal vez es que lo quieren acercar a uno. En muchas ocasiones, y lo digo porque yo también le di a muchos de mis amigos algo para consumir, muchas veces esa no era mi intención no era que ellos se hicieran adictos. Sí. Resultaba siendo así, pero mi intención era que ellos escaparan también de sus problemas, encontraran, no sé, como algo que hacer. Tristemente uno es muy ignorante y pues piensa que ese es el medio, el motivo. La razón, pero, o sea, a usted fue que un man de los que con los que se los pasaba le dijo, mire, pruebe esto. Sí, me acuerdo mucho que mis primeros clones, siempre me acuerdo de esos primeros clones, ellos me mandaron a traer una gaseosa ahí a la tienda del bar. Entonces cuando volví yo llegué así como muy agitado y todo eso. Entonces, no sé si ellos por burla o lo que sea dijeron, tome chino, hágale, pégase unos pitazos, así le decían, pégase unos pitazos y verá que se relaja y se le calman los pulmones. Pues yo me acuerdo que yo cogí eso así, como ellos me lo decían, lo aspiré como ellos me decían, y qué, ¿cuál relajar los pulmones? Tosí como media hora, casi se me salen los pulmones ahí tosiendo. Así fue más o menos. O sea, fue como para, tome esto para descansar, pero se ahogó más. Sí, ya después sí estaba muy descansado, la verdad. A los 20 minutos, media hora, ya dejé de toser y estaba completamente descansado. ¿Qué sintió? Me da curiosidad. Eso, sentía una tranquilidad rara, extraña, ¿sí? Como que, de hecho, como les decía ahorita, era diferente porque no soportaba ruidos, no soportaba texturas, mantenía con los ojos cerrados la gran parte del día. Y en ese momento todo eso como que fue diferente, ¿sí? Los ruidos no me molestaban, las texturas no me molestaban, tenía los ojos abiertos, estaba viendo todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces eso lo hizo muy diferente, me sentía muy tranquilo. No hay nada con lo que diga, uy, con esto lo puedo comparar. O sea, uy, yo digo, es como parecido a cuando usted está en un sauna y se siente tan relajado o algo así, no sé. Por Ok, ejemplo. sí, para mí los saunas no son nada relajantes. Bueno. Ya después les cuento por qué también tiene que ver con las sustancias que consumí. Esto es extraño lo que voy a decir. Y muchas otras se han reído de cómo yo hablo con Dios y eso, pero yo le digo a Dios, orar es casi un viaje. Pasa, les voy a contar con qué lo comparo. Pasa que a veces yo no soy tanto músico, pero a veces cuando estoy en mi habitación saco mi guitarra y me gusta orar mientras toco la guitarra. Entonces saco la guitarra, comienzo a hacer las notas que medio me sé, comienzo a orar, a hablar con Dios
cierro los ojos y perfectamente pueden pasar 2 horas. Cuando abro los ojos y me doy cuenta del tiempo que pasó, me siento extrañamente relajado. O sea, me siento como con una paz, como la que sentí ese día, cuando después de toser me relajé por completo. La paz que sobrepasa tu entendimiento. Total, sí, Dios, es una vaina brutal. Porque uno dice, ay, ¿cómo va a comparar esas drogas con las cosas de Dios? Pero no, apenas acabo de orar y dejo mi guitarra a un lado y abro los ojos, estoy completamente tranquilo. Uy, Sebas, súper Severo. esa comparación realmente nos vuelve como más reflexivos a la oración. Ish, pero qué bacano. Oiga, sí, espera que hay una duda. Digamos que su merced ya está como más experimentado en ese tema. Muchas veces una gente, pues bueno, amigos que yo tenía que estaban en lo mismo, decían que al hacer eso, ellos entraban como una especie de mundo, que como que ellos podían como configurarlo. O sea, como que podían, en ese mundo donde ellos entraban, Manipularlo. sí, y podían hacer como que las cosas que entonces, digamos, si ellos se sentían tristes, entonces podían formar que arbolitos, que uno veía pasar palomas, que todo eso. Como que era un transporte hacia otro tipo. Usted que pues ya estuvo en eso y eso, ¿sí se siente eso así o...? Bueno, no es por antojar a nadie. No. Ojo, no es por antojar a nadie, a ninguno de los que nos ven. ¿Qué pasa? Hay ciertas sustancias psicodélicas que sí logran que nuestra imaginación se haga un poco más real, más tangible a lo que nosotros llamamos como realidad. Entonces, sí, uno puede empezar a crear figuras, puede empezar a crear, de hecho, colores diferentes, notas musicales diferentes. Sí llega a pasar, pero aquí es donde digo, no se antojen de eso porque es algo que ya tenemos implantado en nosotros, es la creatividad, es la imaginación y no hay necesidad de darle un empujoncito con nada a nuestra imaginación para lograr crear, pues. Ok, ya, sí, porque decían eso, decían que realmente uno entra a esa adicción es porque usted puede crear ese mundo y que después como que trata de buscar esa misma adicción, trata de buscar como otra vez esa oportunidad de volver a crear, pero que ya no la vuelve a sentir, que por eso uno vuelve a entrar, como que uno que se queda así, es como los casinos, que usted apuesta y la hace una vez y piensa que la puede repetir y se queda ahí metido. Ok, bueno, pasan diferentes cosas con diferentes tipos de sustancias. Ok. Con la marihuana, como les digo, esa primera vez fue tranquilidad y en repetidas ocasiones pude sentir esa misma tranquilidad. De hecho, cada que consumía marihuana sentía que mis problemas no existían. Habían otras drogas, como por ejemplo el LSD, que la primera vez fue una aventura extrema, así, completamente divertidísima. ¿LSD es con como unas pepas? El LSD, bueno, lo venden en pastilla, lo venden en cartones, lo venden en gotas. En todo lado. Sí, hay diferentes Una maneras sustancia. de conseguirlo. Entonces, digamos que esa primera experiencia fue completamente mágica, ¿sí? Ok. Y muchas veces lo volví a repetir igual. Hay otra sustancia que aquí en Bogotá, en Colombia, se le llama bazuco. No sé si han escuchado. La que se inyectan. No, el bazuco es el ¿No? que consumen la mayoría de habitantes de calle. Sí, que es como los sobrados, ¿no? ¿Los ladrillos? Dice, No. Sí, dicen que le muelen ladrillo, que le muelen huesos de muertos. Sí, Hay sí. muchas teorías de eso. Y puede que sí, ¿no? Yo no voy a desmentir ni afirmar No tampoco. afirma nada. Pero fue la única sustancia que cuando la probé por primera vez tuvo en mí una sensación que no sé cómo explicarla. En este momento no sé cómo explicarla. Solo podría decir fue un subidón extremadamente alto. A los 2 minutos de ese subidón caigo con toda. Y cuando seguí consumiendo esa sustancia, nunca más pude volver a tener ese subidón que tuve la primera vez. Nunca. Entonces ahí te respondo tu pregunta. Depende del tipo de sustancia que ok. las personas consumen. Puede pasar eso, Sí. dependería. Eso me hace pensar de un capítulo de Los Simpson cuando van como a China y se quedan viendo la pantalla de televisión y todos quedan así como con sí. los ojos y que se comienza como a acostar, como que cambió su mundo. Quedan hipnotizados.
Sí. No, vea, Sebas. O sea, me dejó pensando en algo y es, cada tipo de sustancia se siente diferente. ¿Cuál fue la más dura? Total, digamos que todas tienen su toque, ¿no? Es como cuando te comes una carne y solo le pones sal, o cuando te comes la misma carne, pero ahora le pones, aparte de la sal, le pones pimienta, o le pones alguna salsa. Va aumentando. Entonces va cambiando, ¿sí? Tal vez no es más fuerte que la otra, pero te da un toque diferente. Entre todas las sustancias por las que pasé, digamos que la más fuerte llegó a ser la metanfetamina. Ok. Fue la que más me generó adicción en cuestión de unos 14, 16 meses más o menos. Ya me llevó a mi nivel más crítico y digo hasta el día de hoy que fue la más fuerte en cuanto a eso. Porque, por ejemplo, la más fuerte alucinando fue el yagé. No sé si han escuchado del yagé. No. El yagé es una medicina ancestral que usan en el Amazonas y en varias partes de, no solo de Colombia, sino Argentina, Perú, de Sudamérica. De otro lado, sí. Sí. Vea, pues. Pero Esa fue la más fuerte, así como en viaje, pues. ahorita hay una que está como en noticias y todo, que es la que los hace zombies. La Cocodrile, sí he leído y he visto algunos videos acerca de esa cosa, es fuerte, muy fuerte. Pero hay muchas fuertes, la heroína es una vaina loca, de hecho yo siempre quise consumir heroína, siempre. Lo que pasa es que siempre también me dio un Miedo. poco de miedo, sí. Me dio miedo porque pues yo, sí, claro, era un adicto, era un drogadicto y me encantaba ese mundo, Ok. pero me daba miedo convertirme en adicto de algo que yo no podía pagar. No quería saber hasta qué punto podía llegar para obtener esa droga. Vea, pues, Sebas. Duro. Pero digamos ya entrando como más a tema personal, ¿sí? O sea, su merced nos decía que pues se reunía con la gente que consumía y pues estaba ahí como en ese entorno. Pero digamos ya saliéndonos de ese entorno, la gente que de afuera, que su merced pues digamos, no sé, su familia, sus abuelos, ¿cómo veían qué estaba pasando en Seba? Bueno, seguramente lo que veían era una persona que se estaba degenerando, Ok. una persona que se estaba perdiendo. Así lo veía, por ejemplo, mi abuela. Luego, tiempo después de consumo, cuando yo llego a una fundación a rehabilitarme, conozco un personaje de los más queridos en mi vida, se llama Carlos Pérez. Y él un día me dijo, usted es un asesino. Y, y yo no entendía por qué, si yo no había matado a nadie nunca, nunca he matado a nadie. ¿Por qué me dices así? Me explicaba él que yo era un asesino porque estaba matando los sueños que mi mamá tenía conmigo, que mis abuelos tenían conmigo, la esperanza que ellos tenían, las ganas de verme bien. Y bueno, ahí entendí que lo que estaba generando en ellos era malo. O sea, sí o sí los estaba afectando definitivamente. Pasaban noches completas sin ir a la casa y cuando volvía, por ejemplo, encontraba notas de una de mis primas favoritas, encontraba notas de ellas debajo de mi almohada, como Cevitas, te extrañamos, yo te amo mucho, eres mi primo favorito. Esas notas como que, uy, difícil, porque pues lo hacen entender a uno que los estoy dañando, los estoy afectando. Eso era lo único que yo le estaba haciendo a mi entorno. O sea, a mi entorno familiar y Sí, de sí, sí. amistades bonitas. Porque a los otros, pues nada, simplemente nos estábamos divirtiendo y ya. Sí, claro, con los otros era diversión. Por eso me parecía chévere salir como del círculo de ese entorno, porque pues realmente están en lo mismo. O sea, ellos no ven como diferencia. En cambio, sí, a nivel de entorno familiar, sí como que la gente dice como que, joder, madre, pues hay algo mal, ¿sí? Y usted dice que fue una fundación, ¿sí? ¿Usted tomó la decisión? ¿O fue que Carlos Pérez llegó donde usted estaba y le dijo, vea, hermano? Bueno, ¿quieren que les cuente eso de verdad? Sí, Me voy a echar claro. unos 4 minutos. No, no importa. Tranquilo, igual eso se corta. Ah, mentiras. no. Mochan ahí. Y así fue todo lo que bueno, resulta que estaba yo en medio de un viaje. Había consumido
bastantes cosas. Estaba en medio de un viaje. Recuerdo que estaba sentado en la mitad de la calle con un primo, tomándonos una cerveza mientras pasábamos todo. Y yo lo miré de la nada y le dije, uff, parce, hemos estado en muchos mundos diferentes. Y escuché una voz dentro de mí que me dijo, y en todos esos mundos yo he estado contigo. Ush. Entonces yo lo miré al raro porque pues él no movió la boca y yo escuché algo, Sí, sí, sí. algo muy, muy real, muy tangible. Sí. Entonces yo me quedé extrañado y ahí comienza lo que muchos llaman el mal viaje. Porque no entendía qué era, no entendía de dónde Sí. venía, no entendía qué era lo que estaba pasando. Y pues nada, así pasó. Recuerdo que a las 7 de la mañana más o menos yo estaba tirado en la esquina del barrio, estaba mal. Y llegó a esa esquina mi abuela, porque ahí tomaba el bus para ir a la iglesia que ella asistía. Entonces ella me vio, empezó a llorar y sacó 1.000 y me dijo, tome, cómase algo y vaya a la casa y báñese y organícese y duerma un rato. Entonces, nada, pues yo le hice caso, me compré algo ahí con los 1.000, como un pan, un pedazo de salchichón, creo. Fui a la casa, abrí, llegué, subí y ella pegaba versículos. Eso es de muy abuelita Sí, de sí. barrio popular, ¿no? Ella pegaba versículos por ahí en las paredes de la casa y yo me quedé mirando uno fijo. No sé cómo lo leí porque a mí hasta se me había olvidado leer, pero Sí. recuerdo que estaba ese versículo cliché de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿cierto? Sí. Yo leí eso y por alguna extraña razón yo caí al piso de rodillas y comencé a llorar muchísimo. Y lloraba y no entendía por qué lloraba y lloré y lloré y lloré y pasó así casi media hora. Ahí no fue que cambié, ¿no? Ahí simplemente Sí. me bañé, dormí un rato Sí, y sí. salí a lo mismo. Se cambió de ropa. Pero ahí quedó en mí esa pregunta de qué fue. ¿Sí? Primero, ¿qué fue lo que yo escuché cuando estaba con mi primo? Y segundo, ¿qué fue lo que a mí me hizo tirarme al piso de rodillas a llorar? Como 3 meses luego de ese acontecimiento, estoy cerca a Centro Mayor, consumiendo un poco y esto, y me encuentro a mi primo, a uno de mis primos. ¿Qué hubo? ¿Qué hace? No, nada, por aquí dando una vueltica. No era tan directo yo con ellos. Sí. Aquí dando una vueltica y me dijo, ay, parce, venga, usted sin chaqueta ni nada por acá y con este frío. Lo invito a la iglesia que hoy tenemos un ensayo con el grupo de alabanza. Yo sé que a usted le gusta tocar la batería. Entonces, pues vamos que no hay baterista. Y yo no, yo que voy a ir por allá. Bueno, él resultó Sí, sí, sí. venciéndome. Llegué allá y ensayamos, entonces me mostraron las cancioncitas esas seculares bueno, seculares no, sino muy particulares de Tú eres todopoderoso y bueno, esos La de Danilo clásicos. Montero. Esos clásicos. Sí. Buena. Y estábamos ahí ensayando y todo, cuando les llegó una visita a ellos, era un pastor, y él les decía a mis tíos, Dios me trajo a algo acá. Y no sé por qué, yo iba pasando lejos con mi moto y sentí venir y tal. Entonces nos hizo subir. Cuando subimos, él me miró a los ojos, directamente a los ojos, y me dijo, tú eres la razón por la que Dios me hizo venir hoy acá. Y yo, está metiendo el tema. Yo. Está en peor viaje. Esa está buenísima. No mentiras, yo no, o sea, sí me sorprendí, pero yo no dije nada. Sí. El man se va quitando el blazer, un blazer que seguramente costaba un buen billete. Se va quitando el blazer y empieza a llorar, me mira a los ojos y me dice, ¿sabes qué? Dios me ha mandado a decirte que te va a quitar los harapos que tienes hoy y te va a poner ropa de príncipe. Ahí fue que entendí que había un Dios, porque no sabía quién era Dios hasta ese momento. Claro, había escuchado, de niño me habían llevado a la iglesia, pero no estaba completamente consciente de quién era Dios. Pero ese día fue que dije, ok, aquí hay alguien que está haciendo algo por mí y voy a escuchar. Al día siguiente me dicen, Sebas, hay una oportunidad de rehabilitación en una fundación, ¿qué decides? Me acuerdo que el sujeto que me dijo eso
Me dijo, ¿tienes droga? Le dije, sí. Me dijo, muéstrame la droga que tienes. Entonces puso la droga mía sobre una mesa y al lado de la droga puso una Biblia. Me dijo, hoy tienes la última decisión importante en tu vida. O escoges la vida o escoges la muerte. Y pues nada, cogí las drogas, me las volví a guardar en la billetera y cogí la Biblia, pero también con las ganas de cambiar. Ahí me fui a la fundación, igual allá sí ya me quitaron la droga que llevaba. Allá sí la perdió allá. Sí, así fue. Uy, así fue como llegó a la fundación. Sebas, qué buena historia, ¿sabes? Siento que es edificante para las personas que nos escuchan, hasta para nosotros. Yo siento que cuando la frase de que yo estaba en todos los mundos, yo dije, wow, severo. Pero devolviéndonos un poquito, estábamos hablando de la relación familiar. Su relación con su familia cambió totalmente. ¿Usted siguió siendo Sebas como antes o ya cambió totalmente? Uy, qué pregunta tan difícil. Esa no estaba nerviosa. En lo que le mandó no salía. No, pero ¿qué se me Bueno, ocurre? Que si Sebas cambió, claro, todos cambiamos, todas las personas estamos destinadas a cambiar. Que si sigo teniendo partes de la esencia que siempre he tenido, claro, también las tengo. La relación con la familia, no puedo decir que es la mejor, pero cambió bastante. Hoy día sé cómo está mi tío, hoy día sé cómo están mis primos, hoy día sé todos los días de mi mamá, hablo todos los días con ella, hablo todos los días con mi abuela, ya nos miramos a los ojos y nos decimos que nos amamos. Claro, cambió bastante. Cosa que nunca pasó antes, nunca un te quiero, te amo, te extraño, nada de eso. Chévere. Y eso yo creo que es muy importante al momento de estar con la familia. Siento que es un apoyo que lo ayuda a uno no volver como a caer o lo hace como seguir adelante, como de progreso. Sí, claro, para mí hay 3 pilares fundamentales en cuanto a cómo un adicto se sostiene, ¿no? Ahora digo, se sostiene mediante sus fuerzas y las fuercitas que consiguen esos 3 pilares que les voy a decir ahora. Ok. El primero es Dios, para mí es Dios. Sin Dios no hay fuerza de voluntad, ni poder superior, ni voluntad propia que pueda, ¿sí? El segundo, la familia. Así sea solo mamá y papá, en mi caso solo es mi mamá, mi hermano y mi abuela, por ejemplo, ¿sí? Y el tercero es la iglesia. La iglesia es uno de los 3 pilares que lo ayudan a uno a permanecer constante. Sebas, chévere lo que dice. Sí, igual, de todas maneras, ahí tiene que ver mucho el entorno, ¿sí? Porque igual volvemos a lo mismo. O sea, cuando su merced nos contaba que por el entorno que su merced vivía fue que llegó a ese punto, pues yo creo que uno haciendo como el cambio de entorno, llegar a un entorno donde pues las personas lo quieren ver bien a uno, no lo quieren ver como decaído otra vez y eso, pues ese entorno, como su merced decía, es un pilar que también lo ayuda como a decir, porque pues, o sea, quitándonos así de religiosidad y todo eso, uno vuelve y queda tentado y vuelve y cae. Eso sí. Todos los días, amigo. Está tentado uno todos los días. Sí, eso todos los días, eso nada de que, no, es que ya se convirtió, entonces ya usted es súper perfecto, eso no, ya nada de eso, quitando fuera eso. Entonces es chévere ver como que la parte de la iglesia lo sostiene a uno para decirle, oiga, sí, pues es algo con lo que lucha, es algo en lo que usted está luchando. Pero pues acá estamos para ayudarlo, si usted necesita esto, si necesita hablar con alguien, si tuvo... Bueno, definitivamente el entorno influye mucho, sí. Pero en esto hay algo que me gustaría tocar y es que de pronto uno de adicto, o sí, podría decirlo así, porque uno toda la vida va a ser un adicto, suele pensar que daña mucho a las personas, muchísimo. Un caso así cercano, el año pasado, yo sé que esto sí estaba por ahí entre una de las preguntas de que cómo evitaba uno una recaída y todo eso. Eso es algo que no voy a poder responder. Claro, sé trucos, sé consejos y todo, pero sí, no puedo decirles esto es 100% efectivo porque no he encontrado un método 100% efectivo para las recaídas. De hecho, el año pasado recaí a mitad de año.
Y, y me encerré porque uno se siente culpable, uno se siente una chanda, uno se siente súper mal. Alguien me dijo, no se encierre, háblelo, así que busqué a mis dos mejores amigos, hablé con ellos. De hecho, también en la iglesia recurrí al pastor, lo llamé, le dije, paz, estoy mal, estoy re mal, pasó esto, no sé qué hacer, porque el cuerpo me dice siga, pero la mente no me deja tranquilo y estoy mal, no sé qué hacer. No, Cevitas, venga, hablemos, tal cosa, lo otro. Fue la boda de un amigo el año pasado y, y yo estaba en esa boda, estaba súper mal, temblaba mal, sudaba mal y se me acercó uno de los líderes de la iglesia. ¿Puedo decir el nombre? Es algo bonito, es algo chévere. Sí, sí. Sí, sí, igual se pone un pito si Se algo. me acercó uno de los líderes de la iglesia, que es Wilson, y me dice, Chino, ¿qué tiene? Así como es él. ¿Qué Sí, tiene? sí, sí. Y yo, Will, la verdad, tengo unas ganas de consumir horribles. Y yo creo que si él no me hubiera dicho, venga, vamos para allí, yo salgo solo a consumir, Ok. ¿sí? O sea, como que su energía, su entorno y salir con él a simplemente hablar, tomar tinto y bueno, sí, me fumé medio cigarrillo. Eh, fue, fue diferente, ese entorno lo cambió todo. Si yo salgo solo, mis pensamientos me acaban y yo sigo en lo que estaba. Entonces sí, claro, el entorno, Dieguito, el entorno cambia muchísimo el Sí. resultado de eso. Sí, sí ayuda mucho. Y no, y es chévere, o sea, chévere que su merced sea así sincero, decir como que sí, recaí. Y sí, también cuando estuve en mi recaída me fumé un cigarrillo y eso, por lo mismo que veníamos hablando, uno siempre, o sea, no es fácil superar una tentación o una adicción en este caso, que es lo que estamos hablando. O sea, no es como fácil, pero es chévere que su merced sea así como que abierto a decir, sí, caí, pero igual es chévere también entender que después de la recaída, pues, o sea, escuchaba una frase, no sé si de un pastor o si la leí, no me acuerdo, que decía que cuando usted cae, lo único que le queda hacer es pararse. Eso es lo que yo diría ahí en ese punto, que eso es lo chévere que su merced como que se paró otra vez. Sí, total. Bueno, en cuanto a lo de ser honesto, es que pues uno no tiene que agradarle a nadie, Sí, ¿no? no. Y sí, claro, yo he tenido mis recaídas, no solo esa estuvo suave, he tenido otras más duras. No tengo que mentirle a nadie con respecto a nada. Claro, hace un par de meses fue que dejé el cigarrillo porque me lo recomiendan en terapia. Yo sé que hay otros métodos que a otras personas le han funcionado, pero bueno, el método que a mí ahorita me funcionó esta vez fue un cigarrillo al día, o bueno, empezamos con 2, 3 cigarrillos al día, sí, bájele, ahora pártalo, bote la mitad, fúmese solo la mitad. Y hasta hace un par de meses fue que medio me pude sentir tan bien que dije, ok, esta vaina ya no es el método para calmar la tembladera, la ansiedad, el sudor, sino ya ahora puedo continuar como si nada. No como si nada, pero Sí. sin esas ayudas. Sí. Sebas, ahí, perdón, me salgo del guión. Siempre se me ocurre preguntas a la medida que estaba hablando. Cool. Y es, ¿por qué se aísla cuando tiene una recaída? ¿Qué siente o por qué hace eso? Bueno, como te decía, Juli, llega una culpa enorme, llega una culpa grandísima. Claro, uno es consciente de que hay personas que lo estiman a uno mucho, que oran mucho por uno, que estarían dispuestas a ayudarlo a uno, pero la culpa es difícil, ¿sí? Además, cuando la culpa se suma con ansiedad, con pánico, con depresión, eh, es completamente difícil relacionarse, ¿sí? Bueno, para mí es difícil relacionarme siempre, pero en esas circunstancias es mucho más denso, como que se triplica esa dificultad. Entonces, pues nada, no es algo que uno simplemente decida como me desperté hoy, no voy a hablar con nadie, no quiero salir con nadie, no quiero verme con nadie, no, sino me desperté y no soy una persona que hoy vaya a salir de su habitación. No tengo la fuerza, no me da, intento y no puedo. Quiero pensar bonito y mi cabeza no lo piensa bonito nada. Entonces es eso, o sea, son esas cosas, son muchas. Ansiedad, pánico, depresión, culpa, sentimientos
bueno, eso va dentro de la culpa, así como que los estoy dañando, los estoy defraudando, de hecho me estoy defraudando a mí mismo por las decisiones que tomé. Son muchas cosas. Ya, pues, Sebas. Eso es como cuando uno dice, pero es que yo creo que eso es normal, todos cuando uno la embarra uno se siente culpable en todo y uno siempre se quiere encerrar y todo. Y aunque no lo crea, uno dice, está bien, pues porque no lo afronto, no ve la cara de nada, y ya después uno dice, pues no, pero estas personas me hubieran podido haber ayudado o algo así. Entonces por eso uno dice, no, no es tan bueno tanto encerrarse, pero sí es difícil como decir no otra vez, y más cuando uno se siente decepcionado de uno mismo, que cree que uno no va a volver a fallar, y uno dice, otra vez llegó Julián Rodríguez con esta embarrada y qué fastidio. ¿Sabes también que lo hace difícil, Juli, Dieguito? Lo hace muy difícil el dogma, por así decirlo, ¿sí? Como la creencia, la doctrina. Porque, a ver, todo hombre, o la mayoría de los hombres, no voy a asegurar que todos porque no sé, no he estudiado eso, pero la mayoría de los hombres en el transcurso de su vida ven pornografía. Bien haya sido una vez o 1000 veces, un hombre ve pornografía, ¿sí? Y no es tan fácil llegar a decirle a alguien, oiga, no, es que vi un video porno y me siento culpable por eso. No, es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces, eso también lo mantiene a uno alejado, como el adoctrinamiento con el que venimos, de que las cosas malas son malas y siempre van a ser condenadas, siempre van a ser mal juzgadas. Entonces, si yo recaigo, no me voy a sentir como tan animado de salir, oye, ven, necesito hablar contigo, necesito desahogarme porque anoche fui y consumí. Tienes razón. Ahí es verdad. Es muy difícil. Es duro eso. Y no, uno acá aprende. Escuchen ahí, escuchen este podcast que está muy bueno. Pero ya aquí cambiando con la pregunta, ¿qué fue lo más duro que le pasó durante ese tiempo? Y usted dijo, uy, esto fue lo más difícil que tuve que afrontar, o esto fue lo más duro, me pasó esto, me robaron, me atracaron, yo robé, no sé. Bueno, no sé si mi abogado me dé permiso de decir estas cosas. ¿Será que sí puedo? Hay muchas cosas dentro de eso, hay muchas cosas que uno piensa que son fuertes, ¿no? O que para uno pueden ser muy sencillas, pero para los demás quedan. ¿Qué? ¿Usted hizo eso? Sí, yo hice eso. Pero les voy a contar una que saben que muchas personas pueden tomarlo como vergonzante para mí y no me da miedo si alguien lo toma como motivo de vergüenza. Pero también fue como un detonante a muchas cosas que me hicieron entender que yo no estaba bien. Habían colectivos pequeños, no sé si se acuerdan de esos, intermunicipales, ¿es que les llaman? Esos colectivos que, como por ejemplo los que van para San Mateo, Sí. que les dicen huelen feos y esas cosas. Que uno se subía y le tocaba así. Colectivos de esos pequeños, sí, había uno que iba por la calle 19, desde la 19 hasta la Castaña, que era un barrio cerca del cual yo vivía. Y una vez estaba consumiendo en el centro y eso, y tomé el colectivo, costaba como 800 pesos, no mentiras, valía ya como 1000 y piola, 1500 más o menos. Y bueno, tomé el colectivo y ese día estaba haciendo un señor sol de esos soles que hacen aquí en Bogotá. Insoportable. Sí. Y el sol me pegaba en los pies. Y comienza a levantarse un olor maluco, feísimo, de mis pies. Y fue difícil, fue muy duro que el chofer del colectivo frena el colectivo, lo orilla, lo frena, abre la puertica que ellos tienen acá. Sí. Y me dice, muchacho, yo le devuelvo lo de su pasaje, pero bájese porque nos tiene mareados por el olor de mis pies. Creo que es lo más duro. O sea, sí yo puedo decir, no, que puñaladas, que atracos, que peleas, que nos cogió la policía, que esto, que lo otro. Pero no, para mí la más fuerte fue esa. Y la más difícil de superar. O sea, como que yo me bajé y dije, ¿qué pasó? O sea, fue muy fuerte, muy claro, difícil. delante de toda la gente del bus. Sí, qué pena. Sí, muy difícil, muy difícil.
Uy, no, pero igual uno estaba acostumbrado a esos buses a aguantarse esos olores. Sí, porque esos eran de esos buses así. Por eso digo que fue fuerte. Imagínate cómo era el Bueno, olor. sí, claro. Que al chofer le tocó parar, bajarse y decirme que me volvía lo del pasaje para que yo me fuera Ay, no. del bus. Eso fue lo que lo hizo difícil porque esos colectivos siempre olían a chucha. O sea, Sí, horrible. sí. a todo menos a perfume. Sí. Total. Esa fue la más fuerte, ¿no? Eso que arrestos y puñaladas y peleas, no. Esa fue la más fuerte. Para usted. Pero ¿arrestos? ¿Lo arrestó la policía? Sí, varias veces estuve por allá visitando las UPJs. La UPJ, estuve algunas horas, claro, en los CAIs. Muchas veces también los policías simplemente nos dejaban ir, nos quitaban la droga y nos dejaban ir. Claro, hubieron peleas, riñas, muchas cosas. De hecho, recuerdo que una vez tomé una pastilla y no sé cómo resulté con una maleta y un par de zapatos al lado mío. No sé quién era, no sé nada de eso. No se acuerda. No me acuerdo hasta el día de hoy. Perdona a la persona que reconozca mi rostro y sepa que yo le quité unas zapatillas. Perdón, yo no estaba en mis 5 sentidos. Ahora soy una persona diferente. Las puedes reclamar ahí en el Instagram que sale. De una Que vez. vea mis zapatillas todos. Vayan a Si me escribirle. dice cómo eran las zapatillas, porque yo todavía me acuerdo, Tin, se las se devuelve. las repongo. Uy, buena, buena. Ay, no, qué chévere que esto sea así como tan natural. Que son temas que, pues, como Cevitas decían en algún punto, que son temas que se condenan. Que uno dice como que, uy, esa persona es adicta afuera, le he jugado, váyase. Y qué chévere que podamos tener como ese acercamiento, pues, por medio de su merced que tiene como esa experiencia. Y como decía Juli, pues, acá uno aprende, digamos, aprende de muchas cosas. Y no sé qué más se pueda ir como abordar. Pues ahí ya abarcamos casi que todo el guión. Sí, sí, sí. Ya nos estamos aquí saliendo Y un poco poquito del guión. más. Sí, sí, Sebas, perdón. Pero digamos, uno se pone a pensar y yo sí quiero ver. Sebas ya nos contó un poco más su paso, cómo comenzó su relación con Dios. ¿Sí? Fue que el pastor llegó, la batería, usted cogió las drogas y todo y fue a la fundación. Cuando me habló mientras estaba consumiendo. Sí, cuando dijo que estaban todos los mundos y todo. Pero, ¿cómo fue su proceso de decir, ya ahora sí voy a comenzar a dejar esto y voy a comenzar a avanzar en Dios? Bueno, definitivamente fue en la fundación. Sí, fue en la fundación. ¿Cómo se llamaba la fundación? La fundación era una fundación de terapia de choque. De O terapia sea, de choque. sí, se manejaba un poco el choque, donde se hacían ayudas como fuertes, ¿sí? Como a veces golpes, gritos, insultos, terapias como que le envolvían a uno cinta en la boca para que uno no hablara, cosas así. Esa fundación se llamaba Fundación Tierra Nueva, estaba en una vereda que se llama Golconda, unos 40 minutos más abajo de Mesitas. Ok. Bueno, dice uno bajando, pero no, esa vereda es para la montaña, la verdad. Uy, ya, ¿se iba hasta allá? Sí, allá estuve interno un año. Uy, ya pues. Y bueno, en esa fundación, ahí conocí a Carlos Pérez, es mi líder, mi más querido líder, porque, bueno, yo llego, Dios siempre ha sido como re bonito conmigo, re especial. Yo llego, él me da la mano, es un cariloco, sí. Líder, si estás viendo esto, te quiero mucho. Es un cariloco porque él fue consumidor, fue una persona de la calle también. Me da la mano, se le lagrimea al ojo y me dijo, Dios tiene tantas cosas contigo. Y yo, esta gente, todos son iguales, todos meten lo mismo. Y bueno, ¿no? y ahí fue que empecé como a tener esa pregunta de quién era Dios, qué era Dios, ¿sí? Recuerdo que comenzó mi proceso y sí, él nos hacía devocionales, nos hacía leernos un proverbio cada día, memorizarlo, repetirlo mientras trotábamos, porque trotábamos más o menos 7, 8 kilómetros diarios. Todos los días. Todos los días. Cuando estuve interno. 4 kilómetros de bajada, 4 kilómetros de subida para devolvernos. Había mucha ayuda así física y todo eso.
Y ahí empezó mi pregunta como de, bueno, ¿quién es Dios y qué es lo que Él me está diciendo que tiene para mi vida? Porque no le creo absolutamente nada todavía. Comienza todo así bonito, ¿no? Aprendiendo a orar, aprendiendo a acercarme a Él sinceramente, esas cosas. Y más que todo lo conocí por medio de un personaje bíblico que se llama Elías. Mi líder saca por allá de sus reliquias un libro que se llama Elías. El escritor es Charles Swindoll. No sé si lo han escuchado. Wendell se me suena. Swindoll. El apellido. Sí, y bueno, él tiene también de David, de Esther. Él se enfoca mucho en varios personajes de la Biblia. Y empiezo yo a leer este libro y bueno, explican que Elías era un don nadie porque nadie sabía dónde quedaba Tisbe y eso empieza a explicarlo, empieza a dar connotación bíblica y de un momento a otro dice, pero Dios tenía algo con Elías y lo mandó a un arroyo, o sea, a un lugar apartado del mundo, a un lugar apartado de la civilización y empecé a sentirme identificado con Elías. Y por medio de ese libro de Elías y de la vida de Elías empecé a conocer a Dios. A tal punto de que dije, ok, ya Dios es muy real, Dios está aquí conmigo. De hecho, finalizando ese libro, estaba finalizando un ayuno de 40 días que hacíamos a los 4 meses de estar en la fundación. Hacíamos un ayuno de 40 días. Y terminando el último día, estaba entregando mi ayuno abajo, donde montábamos los chuts, era como una montaña. Y había un sol hermoso, ¿sí? Yo veía entre las ramas así los destellos de luz y creo que fue la primera vez que oré muy sinceramente con Dios, que hablé muy sinceramente con Él. Y ahí fue donde Él terminó de convencerme de que era real, con un detalle que a la gente le parece mínimo, pero se los voy a contar. Estoy acabo el libro y empiezo a hablar con Dios, empiezo a darle las gracias por la oportunidad porque me sentía cambiado, renovado, porque aunque llevaba 40 días sin comer, solo tomando agua, me sentía cansado, sí, pero también me sentía nuevo, me sentía muy nuevo, no sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Y me arrodillo para cerrar el ayuno, miro al cielo y le digo, así como estamos hablando nosotros acá como amigos, le digo, llevo tantos días sin comer que la boca me da a puro maní. Y me río. A puro maní. Sí, a puro maní. Cierro el ayuno y me comienzo a subir a la casa donde dormíamos con esos locos que estaban haciendo el proceso conmigo. Subo, atravieso la puerta, está mi líder en su escritorio, me dice, ¿acabó el ayuno? Le digo, sí, mi líder, acabo de cerrarlo. Y él tiene en sus manos un cencerro, ¿sí saben qué es un cencerro? Una campanita con las que se toca la clave de salsa y eso. Sí. Ah, ok, sí. Y nosotros cantábamos alabanzas todas las mañanas y él hacía sonar su cencerro. Yo siempre le decía que me lo regalara, siempre. Entonces él tiene su cencerro en las manos y me dice, venga que tengo algo para usted. Y yo, no, mi líder, no me diga, me va a dar su cencerro, no, qué especial, que yo no sé qué. Me dice, no. El cencerro es mío, pero estire las manos. Estiro las manos, voltea el cencerro y adivinen qué. Maní. Una bolsa de maní. Claro, me quebranté una y Claro. no, ahí fue donde yo sellé en mi vida que Dios era extremadamente real. Cool. Sí, es brutal. Esto no se lo crea uno, gente, todo tipo de gente, ¿no? Pero es tan real para uno porque a uno le pasó, ¿no? Y es una experiencia muy bonita. Un detalle chiquitico, ¿no? Una bolsa de maní. Para muchos no es nada, pero para mí fue el sello que Dios puso en mi vida, decir, soy real y estoy aquí contigo. Todo lo que hace Dios. Sí, loco. Sí, y uno no ve esos pequeños detalles a veces y uno dice, apenas uno escucha estas historias uno comienza a autoevaluarse, ¿sabe? Y uno comienza a decir, oiga, a mí también como que me falta ver esos pequeños detalles de Dios. Y yo acá les quiero compartir una bobada. Una vez yo estaba tan cansado, o sea, reestresado, que era culto de jóvenes antes en la iglesia los sábados. Y sí, llegué cuando había reunión los ¿sí? sábados y los miércoles. Ah, uy, sí, entonces llevar todo. y yo salía de trabajar y yo le estaba diciendo, Dios mío, yo no quiero ir o sea, era a las 5, hora pico, así, todo lleno. Yo dije, ay, Dios mío, sabe que yo no quiero ir a la iglesia, a no ser de que pase el Transmilenio desocupado. Ya viene, ¿qué pasó? El Transmilenio. Pasó el Transmilenio desocupado así, se abrieron las puertas y yo dije, uy, te das garra. Está bien, yo.
Y preciso me monté desde pequeño tal y me sentí tan agradecido con Dios en ese momento porque yo dije me fui durmiendo porque era como desde Virrey hasta la NQS, hasta donde queda la iglesia, uno se puede dormir siempre sus media hora, sus 40 minutos. Me fui durmiendo más rico ahí. Yo, Dios mío, tú sí. En serio, hasta el más mínimo te ya estás. Y él es muy consentidor en esas cositas. Digo que Dios no es nada simple, ¿no? Porque si vemos la creación, vemos la anatomía humana y vemos todas las cosas que nos componen, eso no es nada simple. Sí. Pero yo he aprendido a conocer, y más ahorita estos últimos 4 meses he aprendido a conocer a Dios en las cosas simples. Él es muy simple con nosotros. Creo que la manera más bonita de tratarnos es así, con cosas súper sencillas como que pase un Transmilenio. Vacío. Un Transmilenio vacío. Sí, o sea, eso es un milagro realmente. Es algo simple, pero es un milagrazo grandísimo. Sí. Un Transmilenio vacío. Tengo otra. Bueno. Pues es que yo sí quería decir algo ahí. Es que yo estaba leyendo un salmo y pues realmente sí lo tengo acá. Decía que el salmo dice: el Señor hace maravillas, las experimentan los que están felices con ellas. Y Sevitas me llevaba a ese versículo porque él mismo decía, pues lo del maní, eso nadie me lo va a creer porque pues me pasó fue a mí y la estoy experimentando yo. Entonces, qué chévere es eso de entender que en verdad Dios sí hace maravillas, pero pues muchas veces nosotros como que no nos metemos a experimentarlas, sino que como lo dejamos como de lado y eso. Y ya eso era lo que quería aclarar con ese versículo, porque sí me acordaba de eso, cuando Sebas dice que pues nadie me lo cree, pero yo sí me lo creo porque lo experimenté fue yo. Sí, claro, yo lo viví. Entonces, Claro. Y yo me imagino el quebrante de Sebas siendo, pero yo te acabé de decir esto y me das un maní. Sí, claro, además que yo estaba en mi primer amor. No, Claro. eso fue Entonces eso fue lágrimas venteadas, una moqueada grandísima Sí. esa noche. No, aquí quiero contarla ya. Fue otra historia así igualita. Que yo estaba con Pepito y íbamos, o sea, no teníamos nada de plata. O sea, nosotros nos conocemos de chiquiticos. Es cuando uno es así adolescente que sale, pero no sabe con qué plata. no sabe con qué plata sale, Hola, sí. los papás a veces, o uno no entiende dónde sale. Entonces yo le decía a Pepito: bueno, parce, solo tengo un pasaje y a mí no me gusta colarme. No me gusta colarme en el Transmilenio ni nada. Y Pepito: no, pues pasamos los dos. Y yo dije: no, parce, pero es que no cabemos por la registradora los dos. No, y como así, no sabíamos. Y yo así, re preocupado todo. Entonces ya llegó. Y llegó y se abrió, es de esos buses híbridos. Sí, ¿Sí? Y entonces pasó al frente de nosotros, había una viejita. Y la viejita, pim, pagó su pasaje, pasó y pum, volvió a poner la tarjeta ahí. Así literal. Me lo pagó, Sí, pero yo puso la tarjeta ahí y yo, pasé, y me invitó con el único pasaje que teníamos, pasó. Y yo quedé como, Dios mío, están esas cosas. En serio, qué chévere, qué bonito. Bueno, y está en esa y está en esas cosas y también en las más difíciles, ¿no? Sí, claro, sin duda. Sin duda en las más difíciles también, porque esa es bonita, ¿no? O sea, es como, ay, el maní, ay, el pasaje, Sí. ay. Esas son bonitas. Hay otras que no son tan en las bonitas. que uno está completamente destruido, sin fuerzas, en el piso y también tiene ahí sus detalles como de que sí estoy. Y uno, pues nada, tristemente no lo ve, ¿no? Porque uno Sí. condiciona a que Dios haga algo. O sea, uno condiciona a Dios a que Él haga algo grandísimo, así extraordinario que lo asombra a uno. Y Él hace simplemente una cosa sencilla para que uno pueda tener un poquito de paz. En las fuertes también está Él. Y digo fuertes porque, bueno, estos meses después de la recaída del año pasado han sido difíciles, ¿sí? Ha sido como una nueva experiencia porque dije, ok, listo, voy a aprovechar que estoy recuperándome de esto para cambiar también otras cosas y otras maneras de vivir. Y, difícil. Pues, cool eso. Entonces ya, yo creo que pues ya como finalizando y eso, sí nos gustaría que de pronto Cevitas dijera como que algo como a las personas, que pudiera como darles ese consejo de decir algo. El consejo de que su merced pueda decirles algo a la gente que nos ve, y pues obviamente no solo la gente cristiana,
que es como la mayoría del público, sino gente que también de pronto de pura casualidad les llegue este video, o un amigo que esté pasando en eso se lo cruzó y dijo, uy, se lo va a enviar a esta persona porque tal persona le sirve y eso. Ok, listo. Bueno, primero que todo, resumiendo el tema de las adicciones, como lo exponía al principio de este podcast, hay un área en la cual tengo mucha experiencia con respecto a lo que es una adicción, que es en el consumo de drogas, de alucinógenos y demás. Pero hay muchas áreas en nuestra vida, hay muchos hábitos de nuestra vida que nos convierten en adictos. Podemos ser adictos a cosas tan aparentemente normales, buenas y tranquilas que no nos damos cuenta, ¿sí? Nos podemos de hecho hacer adictos a alguna persona. Podemos hacernos adictos incluso al fútbol, algo que parece tan inofensivo, ¿cierto? Pero este hábito, este mal apego emocional, este mal sentimiento nos puede afectar siempre, siempre. ¿Qué le puedo decir yo a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Que es muy difícil darse cuenta y es muy difícil aceptar nuestros errores. Siempre y cuando no contemos con Dios, va a ser casi imposible que podamos corregirlos, que podamos modificarlos. Y pues nada, si alguien está pasando por un proceso de recuperación, no sé, no solo hablo de drogas, sino también hablo de pornografía. Si alguien se está rehabilitando de un apego emocional que tenía con una persona que amaba profundamente y esa persona se fue y ahora se siente vacío, se siente sin propósito, se siente sin sentido, lo único que le puedo decir es confíe en Dios. Si usted es cristiano, confíe en Dios. Si no es cristiano, confíe en Dios. Si es creyente, confíe en Dios. Si no es creyente, confíe en Dios. Él es la respuesta a todo. Si cree, bueno, ya usted sabe más o menos cómo buscarlo, cómo acercársele y hágalo. Si usted no cree, dígale, ok, aquí estoy. Ya me estoy dando cuenta de que tengo esta necesidad, tengo esta cosa por cambiar. Es momento de que usted se manifieste en mi vida y Él lo va a hacer. Yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Eso es lo único que les puedo decir. Y pues nada, métodos de no recaída, estar siempre apoyado de los amigos, estar siempre pendiente de esos 3 pilares, los cuales son Dios, mi familia, la iglesia. Es bueno siempre estar en la iglesia, así no sirva, así no, o sea, no es que no sirva para nada, ¿no? Sino que no esté en algún equipo de servicio como la alabanza, la danza, producción, cualquiera. No importa, esté siempre ahí. Pasa algo tonto con nosotros los seres humanos, y es que cuando estamos mal solemos alejarnos de eso. Como les decía ahorita, claro, hay culpa, hay sentimientos encontrados, hay muchas dudas, hay muchas inconformidades también, porque claro, podemos tener inconformidades, podemos tener inseguridades, pero pues nada, estar siempre ahí cimentados y no dejar que eso tonto que les digo nos pase, porque creemos que entonces como estamos mal, dejamos de servir. De hecho me pasó, estuve mal y me salí de un equipo de teatro donde estuve mal y me salí del equipo de alabanza de la iglesia, del equipo de artes, del equipo de kids. Y es algo tontísimo, es algo que no deberíamos hacer, es algo en lo que no deberíamos caer. Ese es nuestro soporte. Hace unos meses, cuando todavía estaba recién salidito de mis líos, el pastor José me invitó a tocar. Y yo decía, rayos, pero a mí va. Sí, hace poquito dejé el cigarrillo. Y él me decía, Cevitas, si yo tuviera que subir gente santa. No sube a nadie. No. Sí, y entonces es ese sentimiento bonito que se puede crear en nosotros cuando estamos rodeados de las personas que componen esos 3 pilares que les digo: Dios, nuestra familia y nuestra iglesia. Si yo no hubiera escuchado esas palabras, hoy día, aún estando sin consumir, aún estando en terapia, aún estando haciendo ejercicio, trabajando juicioso, retomando el arte y demás, me sentiría indigno de estar tocando una batería, me sentiría indigno de estar yendo a una fundación representando a Jesús por medio de una obra de teatro.
Entonces, pues nada, estar pendiente de esos 3 pilares: Dios, familia, iglesia, y echar siempre para adelante, hacer introspecciones que nos empujen a ser mejores personas, a ser personas más chéveres, más bonitas, con mejores hábitos. Y nada, eso es lo que les quería decir. Como 5 minutos, ¿no? No, no Es el importa. podcast solo. Apenas. Apenas, no, Sebas. No, y sabe, hoy me voy diferente, siento que me aportó mucho mi vida. A pesar de que de pronto tenga otro tipo de adicciones, como lo mencionábamos en el podcast. Y no, nada, solo queda agradecerle, Sebas, por este espacio. No sé si tenga una obra que decir, algo que decir para la gente. Bueno, no, para la gente, no mucho, de pronto para Dieguito, para Juli. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá. Quería decirles, esto lo tenía preparado porque era una de las preguntas que estaban al principio del guión, de cómo se siente Sebas de estar acá Ok. y qué piensa de Deschirados Podcast. Perdón. Esa pregunta no me la hicieron, igual yo la voy a responder. Tranquilo, La de voy a una. responder. Me siento muy contento de estar acá, me siento muy agradecido, está chévere el ambiente, me siento relajado y es algo difícil de hacer conmigo, ¿sí? Yo voy a una casa extraña, voy a un sitio extraño y para mí lo nuevo es difícil, Sí. pero acá me siento tranquilo, de pronto sí, claro, por la confianza y demás, pero el ambiente es muy tranquilo y se siente propósito en el ambiente, ¿sí? Además que admiro mucho la valentía que tienen ustedes de comenzar este podcast. Lo digo porque yo he tenido sueño de podcast desde que tengo 22 años y nunca me he atrevido a hacerlo. Siempre lo postergo y la procrastinación hizo que Sí. mi anhelo de podcast como que desapareciera, ¿sí? Entonces los admiro, chicos. Los admiro No, y sí. de verdad, re fiel seguidor de ustedes. No he visto Crack. el último capítulo, pero... No, ahí Pero yo me comenta. pongo siempre Sí, al está día, bonito. siempre me pongo al día con Deschirados Podcast. Bien. Gracias por invitarme, No. chicos. No, un gusto. O sea, como le dijimos al inicio, sabemos que tiene algo que aportar y ya lo vimos muy notable, nos Sí. aportó muchísimo. Gracias por sus palabras, Sebas, en serio es muy bonito escucharlo, lo que piensa frente a nosotros, frente al podcast y la idea de nosotros es que se sienta muy cómodo, honrarlo también por aceptar la invitación y ¿cómo nos pueden encontrar en redes sociales, Dieguito? Ya, yo se lo digo a esta cámara. Nos pueden encontrar como @Deschiradospodcast. ¿Evitas quieres su red social ahí? ¿También? Bueno, sí, Sí, también. lío, Se gana Sebas. Ah, Cevitas Si alguien quiere también. hablar, charlar. Sí, sí. No publico muchas fotos, pero Sí, de pronto si tienen dudas, de pronto si usted Sí. también es una persona que de pronto diga como que, oiga, yo me identifico con ese man que está ahí, lo pueden ahí buscar en Instagram, es Sebas. Sebastián. Bueno, va a salir ahí abajito, ahí Sí. sale, porque es raro de escribir, pero cualquier cosa ahí se evita si algo está abierto también, pues, para ayudar y eso. Y a nosotros nos encuentran igual también, @Deschiradospodcast en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, y creo que son solo esas. Solo son esas. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el otro capítulo que es cada 8 días. Adiós. chao a todos. Bendiciones.